Hola para todos, amigos y hermanos, nuevamente con ustedes su amigo Alfredo Corrales, con un nuevo video más para dilucidar un poquito acerca de la palabra del Señor. Ok. Vamos a analizar un tema que ya lo había enseñado, que ya lo había dado, y lo he titulado No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Es un tema que yo ya lo había dado, creo que hasta la 7ª u 8ª parte, pero que los videos se perdieron, hermanos y amigos. Se perdieron los videos al YouTube haberme cerrado el canal. La primera vez que me cerraron el canal, yo los volví a subir porque los tenía guardados, pero ya esta vez sí se me perdieron los videos, amigos y hermanos. Quiero hacer claridad que en la charla que tuve con mi hermano Carlos Torres, hermanos y amigos, quedó inconcluso el tema de cómo se recibe el Espíritu Santo. Hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas por observar, hermanos, porque cada texto tiene su interpretación. El Evangelio de Jesucristo tiene muchos objetivos. La verdad no quería hacer video hoy porque me encuentro un poquito delicado de salud, pero tomé fuerzas para hacer este video muy importante. Se lo quiero enviar a mi hermano Carlos Torre para que él lo analice. Le voy a responder el tema que él hizo el día de ayer también, en la primera parte, porque va a haber primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima entrega de este importante tema, para no dejar fisuras, no dejar grietas, no dejar ningún solo texto inconcluso. Estoy pendiente para explicarle al hermano, para responderle en vivo y en directo, ya sea junto con él. Queda inconcluso el tema de cómo se recibe el Espíritu Santo, porque yo voy a hacer varios videos sobre esto. Ya tengo varios videos ahí que he subido al canal, la forma en que se recibe el Espíritu Santo. Pero bueno, vamos a hablar, amigos y hermanos, hoy no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que tener mucho cuidado para analizar estos temas, porque yo no le puedo decir al pueblo cristiano, yo no le puedo decir que es pecado congregarse. Saludos, hermano Israel Leiva Varela, paz, gracia y bendiciones para usted y toda su familia, y para todos los que se van a conectar posteriormente. Entonces, hermanos y amigos, hay que tener mucho cuidado para no ir a hacer o a establecer juicios condenatorios, y hay que entender muy bien la exégesis, la gramática de la palabra. Sí, como dicen algunos que yo no sé de Biblia. No se trata de saber de Biblia, hermanos, porque hay personas que saben mucho de Biblia, que se pueden saber desde el Génesis hasta el Apocalipsis los textos completos. Se puede uno aprender la Biblia completa, pero si no está acompañada con la revelación del Espíritu Santo, ahí es donde le podemos dar mala interpretación a las Escrituras. Ahí es donde le podemos dar mala interpretación a la Escritura, o podemos estar actuando no como Dios quiere, sino como Satanás, el adversario, el que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí es donde podemos caer. Entonces, hermanos,
para poder entrar y entender este tema de que no dejemos de congregarnos o no dejándonos de congregar, como algunos tienen por costumbre, tenemos que analizar, hermanos, muchísimos factores, muchísimos aspectos en este tema. Yo le podría decir a los que defienden que se tiene que ir a un templo hecho por manos de los hombres, construido con el sudor y el trabajo de los pobres, porque los templos de hoy en día son templos construidos con el sudor del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero. Todos esos templos que hoy se edifican en su mayoría son hechos con injusticia, con el trabajo de los pobres. Eso no es justo. Construir un templo con el sudor de personas pobres, eso no es justo delante de Dios. Porque si vamos a mirar la casa donde habitó Dios del Antiguo Testamento, ya sabemos que cuando Moisés convocó y le dijo al pueblo que trajeran toda clase de ofrendas de lino fino, de materiales, de madera de acacia, etcétera, de cornalina, de zafiros, de toda clase de riqueza, era porque el pueblo de Israel no era un pueblo pobre. Cuando salió de Egipto, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto no salió con las manos vacías. El pueblo de Israel salió con mucho ganado y con mucho dinero, con mucha riqueza, hermanos. El pueblo salió con mucha riqueza. Cuando Moisés pide la ofrenda generosa, ofrenda voluntaria para el Señor, el pueblo ofrendó con mucha liberalidad, con mucha generosidad, porque el pueblo estaba rico. El pueblo tenía riquezas de lo que habían sacado de Egipto, de lo que habían despojado a los egipcios. El pueblo tenía riquezas. Cuando ya el pueblo entra en posesión de la tierra de Canaán, el pueblo era rico. El pueblo de Israel era rico, hermanos y amigos. Cuando construyó Salomón el templo, en Israel solamente había un templo. En la nación de Israel un solo templo construido, porque el pueblo tenía riqueza, porque el pueblo había adquirido riqueza, había tomado posesión de una tierra muy rica, hablando de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero los templos de hoy en día que construyen los hombres, los líderes religiosos, lo hacen con el dinero del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, personas que no tienen recursos. Ahí es donde yo voy. Ese es el punto que yo quiero enseñarle a los hermanos. ¿En dónde está la maldad? ¿En dónde está el pecado? Por supuesto, hermanos, que no es malo irse uno a congregarse. Pero cuando el apóstol Pablo dice no dejando de congregarnos, él nunca le dijo al pueblo vayan y hagan templos. Enséñeme en un texto, amigos y hermanos, enséñeme en un solo texto donde los pastores o los apóstoles hayan pedido ofrendas para construir un templo. Vamos a empezar desde el comienzo. Enséñeme en un solo texto donde el pueblo ofrendó
hablando del Nuevo Testamento. Enséñeme, no me hable del Antiguo Testamento. Por eso estoy poniendo la comparación del Antiguo Testamento. Pero a mí nada del Antiguo Testamento, quizás me equivoque, corríjame si me equivoco, a mí nada del Antiguo Testamento me sirve para salvación. Quizás en el segundo o tercer video, hermano Israel, lo miramos. Ese texto se lo iba a enviar hoy a mi hermano Carlos Torres, que es muy entendible, muy claro. Juan 4, 1 en adelante, es clarísimo, es clarísimo. Gracias, hermano Israel, por recordarme ese texto, pero vamos a ir punto por punto, porque van a ser varios videos nuevamente. Nuevamente voy a reanudar a hacer nuevamente los videos, porque ya este tema se había hablado. Yo tenía ya como 600 o 700 videos ya subidos, casi 500 videos, y habían como 200 videos sin subir, pero se borraron todos. Yo ya he hablado toda la doctrina de Jesús, confrontando la mala doctrina de los líderes de hoy en día, que con tal de que sus Babilonias crezcan, con tal de que su poder se extienda, con tal de que sus arcas se llenen, a ellos no les importa malinterpretar las Escrituras. A esa es donde yo quiero llegar. Entonces, yo le digo a los hermanos que defienden que se debe hacer templos hoy en día y que hay que congregarnos en templos. Yo les digo con todo el amor y el respeto, enséñenme en un texto del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento no me sirve a mí para salvación. Claramente se los digo, amigos, el Antiguo Testamento a mí no me sirve para salvación. A mí lo que me sirve para salvación es lo que habló Jesucristo. Es lo que habló Jesucristo. Jesucristo es el que me salva a mí. Yo debo seguir las pisadas de Jesús. No debo creerle a Moisés, no debo creerle a los profetas, no debo creerle a nadie, ni a reyes del Antiguo Testamento. A mí David no me va a salvar. A mí Salomón no me va a salvar. La doctrina de ellos no me sirve a mí para salvación. Se lo digo claramente. Pero enséñenme en un texto, amigos y hermanos, donde los apóstoles, gracias hermano Israel, muchas gracias. Lo que no esté de acuerdo conmigo, también hermano lo voy a respetar, lo voy a analizar, lo voy a investigar, lo voy a estudiar, porque yo no me las sé todas. Pero cuando hago un video, siento la confianza que voy a hablar la verdad. En el Nuevo Testamento, amigos y hermanos, el Antiguo Testamento no me sirve a mí para salvación. Yo tomo como referente, como punto central, punto céntrico a Cristo Jesús. Él es el que me salva a mí, Él es el que me da la victoria. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi gran Dios, mi Rey soberano. Para mí Jesucristo es el Todopoderoso, es el único que me puede llevar a su gloria eterna, a su gloria celestial. Bueno, sí, hermana Rubia, pero si usted analiza, hay que analizar. Yo no me puedo centrar mucho en el Antiguo Testamento, porque yo tengo mi criterio del Antiguo Testamento. La circuncisión también fue por estatuto perpetuo. La esclavitud también, cuando dice el Antiguo Testamento que orarás la oreja de tu criado, de tu esclavo, que sería como estatuto perpetuo. Son cosas que hay que saberlas analizar, hermana Nubia. Ojalá que hablemos de esos temas más adelante. Pero, hermana Nubia, a mí me salva es Cristo Jesús. Y además, no recuerdo que haya leído la Biblia que el reunirse en el templo de Salomón sería por estatuto perpetuo.
No, no, hermana, eso tiene una simbología, un bosquejo. Eso simbolizaba ciertas cosas que yo las tengo un criterio también muy personal de animales. O sea, el Antiguo Testamento hablaba de animales que eran inmundos, pero ya Cristo dice claramente que no nada de lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre. Entonces nada de lo que entra por la boca del hombre contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, del corazón. Pero vamos a analizar eso para no irnos a perder el hilo de esta conversación, de este tema, que más que una predicación es un señalamiento a los falsos cristos de hoy en día. Yo lo que procuro es que mis amados hermanos en Cristo Jesús, no solamente los de la luz del mundo, sino todos los que en cualquier lugar del mundo invocamos a Cristo, seamos libres. Pero voy a tener en cuenta esa pregunta, hermana, para centrarme exactamente en esas expresiones donde el Señor decía que sería por estatuto perpetuo. Vuelvo a colocar el ejemplo, hermana, la circuncisión hoy no, los apóstoles pelearon mucho por eso, o sea que eso no fue, y eso era por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones. Entonces eso le vamos a dar una explicación más adelante, no voy a centrar en el tema. Muchas gracias, todas sus preguntas yo las tengo, a veces yo lo apunto y hago un tema de eso. Bueno, voy a leer este hermoso comentario de Israel Leiva Varela. En ninguna congregación hay salvación. Estoy de acuerdo, hermano Israel. Yo no me voy a salvar en un templo. Yo creo que este tema se nos va a ir más de una hora. Espero que lo puedan ver. Si no lo pueden ver ahora, al rato después. Yo a veces escucho los videos de muchos hermanos hasta 5 y 10 y 20 veces. Me gusta escuchar mucho los videos. Los que me gustan y los que no me gustan los escucho. Entonces yo estoy de acuerdo, hermano Israel, que en ninguna congregación hay salvación. No. Cristo, la salvación no está en los templos. Claro que eso es una conveniencia para los líderes de hoy en día. En ninguna congregación hay salvación, eso es entendible. No salva el apóstol, tampoco salva el apóstol, ni algún profeta. Solo Jesús salva. Eso todos debemos saberlo, o todos lo saben. Así es, Israel, así es, hermano. Cuando Jesucristo venga a la tierra, hermanos, por segunda vez, ya no con relación al pecado, yo le decía a mis hermanos, a los que me abordan con temas, yo le digo, cuando venga Cristo, ¿a qué templos va a venir? ¿A qué templos va a aparecer el Señor? No va a venir a buscar templos. Él no va a venir a llevar un poco de personas que estén en un templo, sea católico, sea musulmán, sea evangélico, sea de la luz del mundo, o de los testigos de Jehová, que tienen templos muy hermosos. Los mormones tienen templos muy hermosos. Pero el Señor no va a venir a buscar templos, a llevar un poco de personas que estén en los templos, hermanos y amigos. Entendamos eso. No vamos a sacar un texto de contexto. No voy a eliminar un texto de la Biblia con este otro texto. Claramente el Señor dice, vendrá a reunir todas las naciones de la tierra. Mateo 25, 31 en adelante. Vendrá el Señor y reunirá a todas las naciones. Él no viene a hacer acepción de personas. Vengo a Colombia, vengo a México, donde está mi pueblo, vengo a El Salvador, vengo a los Estados Unidos. No, Él va a reunir a todas las naciones de la tierra y apartará las ovejas de los cabritos, como el pastor aparta sus ovejas. Y allí llamará a los que son suyos, a los que cumplieron fiel ese mandato, que para eso eran las reuniones cristianas. Es lo que vamos a analizar en siguientes videos de este tema. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón de las reuniones? Hermanos, Dios no necesita
Eso se lo digo, lo siento de corazón decirlo. Dios, hoy he hablado con una hermana de la carne, en Cristo Jesús, mi hermana de la carne, le decía, Dios no necesita personas postradas de rodillas. Dios no necesita que los templos se llenen y que todo el mundo esté humillado. No, el Señor no quiere eso. El Señor no quiere personas humilladas con vestidos largos. El Señor no quiere personas, el Señor no necesita que nosotros le compongamos una tonada de alabanza. Él no necesita que la persona que tenga una voz muy hermosa, no. Él quiere alabanza que sale del corazón. Cuando yo le doy gracias a Dios por todo, por un día, porque me ha concedido alimento, techo, salud, vestuario, ahí estoy alabando el nombre de Dios, ahí le estoy dando gloria a Dios. Yo no necesito componer una alabanza, claro, el que siente hacerlo es muy maravilloso, pero en otros lugares donde no saben componer alabanzas, entonces esas personas no son agradables ante la presencia de Dios. Si tú lees Mateo 25:31 en adelante, y vas y le das de comer al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero, eso es una alabanza para Dios. Ahí tú le estás sirviendo a Dios. Esas son ofrendas que suben delante de la presencia de Dios, pero Dios no necesita un grupo de personas que estén allá cantando, gritando y postrados de rodillas. No, el Señor quiere que nosotros estemos firmes y adelante, cumpliendo la voluntad de Dios. El Señor no ve el exterior, sino el corazón de uno. Así es, hermano. Cuando hay un corazón bueno, limpio y puro, le decía yo a mi hermano Carlos Torres, eso es algo muy agradable para Dios. Hay muchos que cantan muy bonito. Yo conozco una hermana aquí en Colombia que canta muy hermoso. Y yo soy un hombre pecador, por lo que voy a mencionar, pero la hermana se deja llevar por el pecado, tiene un cuerpo muy hermoso, tiene una voz muy bonita, pero la hermana anda en adulterio, en fornicación todo el tiempo. ¿Qué me gano yo con cantar bonito, hermano? Con hablar bonito, pero ando en pecado. A mí todavía me persigue mucho el pecado. ¿Pero qué hago yo? Lo rechazo. Yo lo rechazo. Y cuando yo venzo la tentación, cuando yo rechazo el pecado, eso es una alabanza para Dios, porque he triunfado y el Señor se goza. El Señor sabe lo que va a pasar. Entonces, hermanos, esto del congregarnos tiene muchas ramificaciones. Podemos ramificar mucho de este texto. Así la Biblia hable que se congregaban cada día en el templo, pero hay que analizar más adelante el pueblo que fue entendiendo. Hay que analizar en qué templos se estaban reuniendo los hermanos de la primitiva iglesia cristiana. ¿Ves, hermanos? En ellos todavía había un apego, un apegamiento, había unas leyes terrenales antiguas que todavía los hermanos estaban sometidos a esa ley. Cuando el templo de Salomón fue destruido, antes de la venida de Cristo, o 70 años de la venida del Señor, el templo de Salomón fue destruido. ¿Para qué era el templo? El templo era como una plaza. Allí en el templo había un granero donde se depositaban las cosechas de la tierra, y ahí venía el huérfano. Fíjense bien, en el templo de Salomón había un granero muy grande, muy grande, demasiadamente. El templo de Salomón era como una pequeña ciudad dentro de Jerusalén, y depositaban animales, ahí venían animales. Qué bonito, hermano, qué bonito, hermano, poder analizar, y si me puede dar información sobre eso. Sí, todo eso lo vamos a explicar, hermano Israel. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Entonces, en el templo de Salomón había un granero muy grande
donde allí llegaba el aceite, llegaba el vino, llegaban las hortalizas, llegaba el comino, llegaba el eneldo, llegaba toda suerte de granos, y ahí los levitas se alimentaban. Después se alimentaba el huérfano, la viuda, el extranjero. También llegaba el mismo diezmador a comer, a alimentarse, a gozarse. A gozarse. De eso vamos a hablar en este tema más adelante. A gozarse. El templo, cuando es destruido 70 años antes de la venida de Cristo, los mercaderes de la palabra de ese tiempo, que eran los mismos levitas, los mismos sacerdotes, dijeron: carambas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Destruido el templo, no hay granero. Destruido el templo, no podemos percibir los diezmos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces los sacerdotes, los levitas, de cuenta de ellos, no sin que Dios se los hubiera ordenado, los sacerdotes y levitas del pueblo, de cuenta de ellos, empezaron a edificar en las ciudades pequeñas Babilonias, pequeñas sinagogas, pero no era porque a ellos le interesaba el pueblo, no, era que a ellos le interesaba seguirse robando el diezmo del pueblo, se querían seguir enriqueciendo con el diezmo del pueblo. Por eso Pablo entraba a las sinagogas en día de reposo. Pablo entraba en las sinagogas de los judíos. No dice que en la sinagoga de Dios. Eran sinagogas, ya no era el templo de Dios, sino que las sinagogas de los judíos, porque ellos percibían el diezmo, ellos se robaban el diezmo, era muy poco lo que le daban al pueblo, era muy poco lo que le daban a los necesitados. Ese es el objetivo hoy en día de los mercenarios de la palabra, que hacen sinagogas sin que Dios se los haya ordenado, porque para ellos a ellos no les conviene que los hermanos se reúnan independientemente, que los hermanos tengan el conocimiento pleno de la palabra. Ellos nos quieren tener es vendados, que nosotros no nos demos cuenta de la verdad, porque sus intereses empiezan a esfumar. Hermano y amigo de la Luz del Mundo y de otras congregaciones, a tu pastor, a tu apóstol, a tu profeta, a tu líder, le interesa llenar esa sinagoga, porque allí va a percibir ofrendas injustas, diezmos injustos, ofrenda de la viuda, ofrenda al pastor. No le conviene, no le interesa cumplir el mandamiento del Señor. Así es, hermano Israel, es verdad. Yo hablo con confianza de lo que el Señor me ha mostrado y lo que el Señor te ha mostrado. Eso es lo que quiere el pastor, que la sinagoga de él, porque ¿quién le mandó al pastor a construir ese templo? En Israel había un solo templo, no habían dos, no habían tres. Cuando se derriba el templo, construyen sinagogas sin que Dios se los hubiera pedido. Bueno, llega Cristo, ya otra vez es construido el templo por segunda vez, pero 70 años después de la ida del Señor Jesús de la tierra, es destruido nuevamente el templo por un emperador. Es destruido el templo por un emperador romano. Claro, cuando el Señor Jesucristo se va, los hermanos todavía tenían la costumbre de ir al templo. Tenían la costumbre, pero no eran desangrados. Por eso le digo a los hermanos que defienden estas falsas doctrinas que me den denme un solo ejemplo del Nuevo Testamento. No me hable, hermano, no me hable del Antiguo Testamento, no me hables del Antiguo Testamento. A mí el Antiguo Testamento no me sirve para salvación. Pero no me hables de que Moisés pidió ofrenda para hacer la casa, para hacer
el arca, para hacer aquello, para hacer lo otro. No me hables que Salomón recolectó muchísimas ofrendas para hacer supulento templo. No me hables de eso. Háblame del Nuevo Testamento. Y si tú me enseñas, amigo y hermano, si tú me enseñas que un apóstol de Jesucristo o un pastor de la iglesia o un profeta de la iglesia pidió ofrendas para hacer un templo, yo me retracto de todo lo que he dicho. Claro que sí, hermano de Israel. Entre más templos, más beneficio económico. Eso es lo que quieren, hermano. Y eso tiene otro objetivo también, el construir templos. Tiene muchísimos objetivos. Yo no lo puedo decir por este medio. Entre más templos, más beneficios económicos. Eso es evidente ahora en la luz del mundo. Está como los Oxxos, uno en cada esquina. Ah, sí, Oxxos, sí, hermano. Ya los conozco. Aquí hay un poco de almacenes también que se llaman los de uno, los ARA, Justo y Bueno, uno en cada esquina. Así parecen las organizaciones de hoy en día, hermano. En cada barrio hay un templo. ¿Cuántas casas? A ver, hermanos, a ver, ministros, ¿cuántas casas has hecho para el hermano necesitado, para la hermana necesitada? ¿A cuántos huérfanos ayudas? ¿A cuántas viudas ayudas? ¿A cuántos descalzos a cuántos hambrientos das de comer? Yo te voy a mostrar, si no hoy, más adelante te voy a mostrar para qué era que se reunían los hermanos. ¿Para qué se reunían los hermanos? ¿Cuál es la verdadera intención de las reuniones? El primer objetivo de las reuniones. A ver, ¿quién me puede decir, hermanos que me escuchan, cuál era el primer objetivo de las reuniones allá en las casas? Porque era en las casas que se reunían los hermanos. Yo no estoy diciendo que es pecado reunirse llámelo templo, llámalo como quiera. Yo no le estoy diciendo que los hermanos de la luz del mundo o de otras organizaciones se van a condenar por ir a un templo con simbología piramidal, con simbología masónica, con simbología ocultista, con simbología siniestra. No. José estaba en una Babilonia, él estaba en una Babilonia piramidal, pero no se condenó por eso. Los hermanos de la luz del mundo no se van a condenar por ir a las 5 de la mañana a orar, a las 9 de la mañana, a las 6 de la tarde, por ir los días domingos. No se condenan por eso. Pero ¿quién son los beneficiados? ¿Quiénes son los beneficiados, hermanos? ¿No son sus líderes? Si tú no vas a los templos, no hay ofrenda para los líderes. Perfecto, hermano Israel Varela. Perfecto. Era el primer objetivo. Espero que mi hermano Carlos Torres pueda ver el video. Era el primer objetivo. Compartir el pan, ayudar a los demás. Era lo esencial. Y después orar y compartir el testimonio de Jesús. La obra de Jesús, el objetivo de la salvación. Pero primero era llenar el estómago. ¿Lo hacen hoy en día, hermanos? ¿Lo hacen hoy en día? No lo hacen. Ellos desangran. Ellos perciben ofrendas, pero nada de la ayuda mutua. Por eso no comparto. Yo hago reuniones, hermano. Yo hago reuniones y pronto las voy a sacar al aire. Yo hago reuniones con 1, con 2 o con 3. He hecho reuniones con 10, con más. Yo he hecho reuniones, hermano. Pero ¿sabe dónde los reúno? En mis lugares de reunión, en mis aposentos. Yo los reúno a varios amigos, les doy testimonio de la palabra. De hecho, hay proyectos, no de hacer una organización, hay proyectos para ayudar a los necesitados. Y yo los invito a mis lugares de reunión y allí les pongo un alimento. Yo lo doy.
no por alabarme, yo lo doy. Yo no le digo a los hermanos, tráigame. Yo me siento contento de compartir. De hecho, lo he hecho mucho tiempo. Comparto en una mesita, en una sala, en un lugar, en un recinto, pero no le pongo carga a los hermanos para no ser tropiezo al Evangelio de Cristo. Bendiciones, David Martínez. Entonces, hermanos, ese es, hermano, el objetivo de las reuniones, pero no lo entienden hoy en día. No lo entienden. Ellos creen que es la palabra nomás. Ellos dicen que la iglesia, refiriéndose a los templos, a los monumentos, que la iglesia no es centro de beneficencia. Sacan lo bueno e incorporan lo malo. Todo es mal interpretado. Puede ser en su casa, en cualquier parte, dijo Jesús, en donde hayan dos o más, hasta uno, hermano Israel. Yo me atrevo a decir donde haya uno, porque si el hermano está solo, también se puede doblar sus rodillas, orar de rodillas, orar sentado, orar parado, orar acostado. Lo podemos hacer de muchas maneras. Yo no puedo decir que los hermanos se condenan por reunirse, pero eso se llama sometimiento, eso se llama esclavitud, eso se llama cautiverio espiritual a beneficio de los líderes de hoy en día. Qué rico, sí. Ayer hablaba con una hermana de Colombia y me decía, hermano, yo a veces siento el deseo de ir. Yo a veces me hace falta ir al templo. Yo le decía, hermana, reúnese en la casa. De pronto voy a visitar a la hermana y voy a compartir una palabra con ella. Yo no voy a ir a que ella me alimente. Yo no voy a ir a que ella me alimente. Yo no voy a ir a buscar un almuerzo con ella o a buscar una ofrenda. Yo voy a llevarle una palabra de aliento, de consuelo, y llevo un alimento quizás para que nos lo compartamos ahí con la hermana. Es una hermana que está bien organizada, pero yo no voy a ir. Otra hermana me dice por allá en Antioquia, hermano, mire, tenga paciencia, hermana, despéguese de eso, ore, pídale a Dios ahí con su familia, con sus hijos, con sus nietos, tenga confianza en Dios. Entonces, bueno, hermanos, ya haciendo todo este recuento, todo este resumen, vamos a mirar lo que el apóstol Pablo quiso decir en Hebreos 10:25, porque yo le hago la pregunta también a los hermanos que todavía no han entendido cuántas iglesias existían en ese tiempo. Hermano Israel Leiva Varela, ¿usted me puede ayudar con esa pregunta? ¿Cuántas iglesias existían, o sea, cuántas denominaciones existían en ese tiempo? Para poder leer el texto, me gustaría escuchar de mi hermano Israel Leiva Varela su comentario. ¿Cuántas iglesias existían en ese tiempo? ¿Cuántas denominaciones, cuántas organizaciones existían hace 2000 años atrás? Para poder entender el texto, hay que mirar la gramática, hay que analizar la gramática, la escatología del texto, para no hablar así desbordadamente, sin ningún entendimiento. A veces somos nosotros mismos, a veces nosotros somos víctimas de nuestro propio invento. A veces nosotros somos, ¿es correcto? A veces nosotros somos presos de nuestras propias palabras. Hay un dicho que yo digo, uno es dueño de lo que calla, y esclavo de lo que uno dice. ¿Cuántas iglesias? Había una sola iglesia. Así es, hermano Israel, comparto ese pensamiento. Entonces vamos a leer el texto. Había una sola iglesia, no había más iglesias. Pero dentro de esa iglesia habían desórdenes. Pero dentro de la iglesia de Cristo habían falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, falsos hermanos, falsos obreros fraudulentos que entraban a las casas y en los ágapes de la iglesia entraban a comer desordenadamente. Una sola iglesia. Entonces Pablo no estaba hablando como hoy en día hacen los religiosos, que dicen, no, la iglesia mía es la verdad, porque aquí nos congregamos 5 de la mañana,
9 de la mañana y 6 de la mañana. Pero las demás iglesias son falsas. En ese tiempo no había sino una organización. En este tiempo también hay solo dos iglesias. Está la iglesia de Dios, la iglesia espiritual, la iglesia mística, y está la iglesia de los hombres, la que persiguen intereses económicos. Solo había una iglesia. Entonces, ¿a qué iglesia se estaba refiriendo? ¿A cuántas iglesias se estaba refiriendo el apóstol Pablo en Hebreos 10:25? Dice, vamos a mirar desde el versículo 24. Y considerémonos unos a otros, lo que decía el hermano Israel Varela. El objetivo de las reuniones era saciar la necesidad de los hermanos, compartir el pan y las oraciones. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De qué obras estaba hablando el apóstol? No eran obras de comprar terrenos. Ese estímulo por las buenas obras no era para hacer ofrendas y comprar ladrillos, comprar varilla, comprar cemento, comprar enchapes, para pagarle al maestro, que de hecho a veces ni pagan maestros. Toda la obra es gratuita en los templos de hoy en día. Entonces, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que mirar qué hermano está necesitado. Voy a hablar un tema de los pobres vergonzantes. No sé si mi hermano Israel Leiva Varela tenga conocimiento de qué es un pobre vergonzante. Voy a hablar del pobre vergonzante más adelante. Ese era el estímulo que había en ese tiempo, porque el Señor Jesucristo lo dejó como ejemplo. Jesucristo lo dejó como ejemplo, ayudar a todos en sus necesidades, que no hubiera un niño sin comer, que no hubiera una viuda sin comer, que no hubiera un huérfano sin comer, que no hubiera un extranjero sin comer, que todos comieran. Para eso eran las cenas del Señor, para eso eran los ágapes de amor que había en ese tiempo, cosa que hoy en día muy pocos lo hacen. Quizás en las congregaciones hay hermanos que cumplen ese mandamiento, pero los líderes hoy en día no cumplen ese mandamiento. Estimularnos al amor y a las buenas obras. No es comprar terrenos, no es edificar templos, hermano. No, Dios no necesita que ¿dónde habita Dios? Dios lo habita todo. ¿Dónde habita Dios? Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita la inmensidad, pero Dios habita en el corazón del hermano y de la hermana que tiene su corazón limpio para Dios, así está engañada por los falsos cristos. Entonces no crean, hermanos, que este texto que nos hablaron durante muchos años, estimularnos al amor y a las buenas obras, malinterpretando el ministro de las iglesias, de las organizaciones, para poder sacarnos ofrendas, para enviarle a los líderes, para paseos, para viajes, para compra de terrenos, para compra de medios, para compra de aquello, para compra de lo otro. ¿Y en dónde está la ayuda del huérfano, de la viuda, del extranjero? A eso sí no les gusta tocar. De esos temas no les gusta meterse en ellos, que no les conviene. Ellos no trabajan para el bienestar social, ellos trabajan para un bienestar personal. No son siervos de Dios. Entonces Pablo dice, no dejando de congregarnos. Yo no voy a ponerme a leer textos corridamente, sin detenerme a analizarlos, sin detenerme a explicarlos. ¿Cuántas iglesias habían, hermano? Una sola iglesia había en ese tiempo. Una sola iglesia, la iglesia de Cristo, que era perseguida. Los que habían creído en Cristo, porque en ese tiempo todavía no se conocía a Cristo, ni de nombre se conocía a Cristo. Fueron los apóstoles que empezaron a dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que es para salvación. Hermano David Martínez,
Me complace mucho saludarle a través de este medio. Muy bonitos sus comentarios, hermano. Los comentarios que no me gusten no les voy a dar like y quizás los conteste en privado, pero me han gustado mucho los comentarios, no para alabanza mía, sino para alabanza de Dios. Dice el hermano David: ignoro que hay un texto que diga tajantemente como doctrina que debemos reunirnos en la casa de oración. Ignoro, reunión en la casa de oración. Los judíos acudían cada año al templo para ofrecer un sacrificio por sus pecados cometidos durante el año, y había sinagogas para aprender, discernir la palabra de Dios. Sí, hermano, eso era en el Antiguo Testamento, pero como llegó un poquito tarde al video, le estaba preguntando a la audiencia que me mostraran un solo texto del Nuevo Testamento donde Dios ordenó la construcción de templos. Las sinagogas nunca fueron hechas por orden de Dios, hermano David. Los judíos, cuando destruyeron el templo, construyeron sinagogas sin que Dios se los hubiera pedido, porque ellos iban buscando la conveniencia. Claro, hermanos, la palabra de Dios dice que se reunían en las casas. Ya más adelante miraremos. Esté pendiente del siguiente video, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, no sé hasta dónde nos vamos a alargar este tema. Pero si hay templos, si hay textos donde decía el apóstol Pablo: salúdame a la hermana Loida, creo, y a la iglesia que está en tu casa. Es que las reuniones sin tanta parafernalia, que hagamos un atrio aquí, que hagamos un púlpito así, para verse más pomposo todo, no, todo eso es vanidad. Pero eso lo vamos a mirar, hermano David, con la ayuda de Dios más adelante. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: no dejando de congregarnos como algunos, pregunta, hermanos, ¿cuáles eran esos algunos? ¿Cuál eran esos algunos? O les pregunto, ¿el apóstol Pablo estaba condenando a esos algunos? Cuando el apóstol Pablo dice: no dejando de congregarnos como algunos, Pablo estaba condenando a esos algunos. Esos algunos pertenecían a otra iglesia que se llamara pentecostal, testigos de Jehová, mormones, trinitarios, católicos. No existían católicos, no existían pentecostales, no existían mormones, no existían jesuitas, así dice, hermano, no existía eso. No existían luz del mundo. No existían los de la luz del mundo. Esos son títulos que hoy en día los líderes le han puesto a los negocios de ellos, a las sinagogas de ellos. Nombres que se han inventado para hacer mercadería. Es que hoy en día la mayoría de la gente hace mercadería con la palabra, con el evangelio, pero no se condenan las ovejas que van ahí, que van como ovejas al matadero. No se condenan, se condenan los que andan en el pecado, pero la oveja que es engañada, que tiene un corazón dispuesto para Dios, creyendo que allá se va a salvar, pues Dios es el que le va a establecer su juicio. Para eso vamos a estar todos ante el estrado de Dios, para que cada uno reciba lo que le corresponde. Había una costumbre, no en los que se reunían. Hay que entender la gramática del texto, la escatología del texto. Como algunos tienen por costumbre. Habían hermanos que se reunían en las casas. Hermana Alma Lorenia Medina Manso, paz, gracia y bendiciones. Habían hermanos que tenían, póngale cuidado, porque es que el texto lo podemos malinterpretar a conveniencia, pero habían hermanos que iban a reunirse en las casas con los hermanos, a compartir el pan y las oraciones, a mirar la necesidad del otro, pero habían otros que tenían la costumbre de no reunirse. Entonces Pablo está hablando de la costumbre del que se reúne, o vamos a leerlo, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. ¿Ves?
como algunos tienen por costumbre. Habían unos que tenían la costumbre de no congregarse, habían otros que tenían la costumbre, ambas son costumbres. Yo me acostumbré, puede decir el amigo, puede decir el hermano, yo me acostumbré a no ir a ese templo. Yo sé que yo, donde quiera que esté, adoro a Dios. Y no es verdad. Si un hermano dice que adora a Dios en su casa, que adora a Dios en su carro, es que la alabanza y la adoración a Dios no es a las 6 de la tarde, no es a las 5, a las 9 de la mañana, o no son los días domingo. No, Señor. La adoración a Dios es todo el tiempo de nuestro peregrinar. La adoración a Dios es en las 24 horas del día, hermanos. Yo me acuesto en mi lecho y estoy meditando la palabra de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque me sostiene la mano del Señor. Yo me acuesto y me conecto con el Espíritu Santo, porque no sé si voy a despertar. Entonces tengo que ser hallado en gracia. Que no falte aceite en vuestras lámparas y en vuestras vasijas. El cristiano debe de velar las 24 horas del día. Así es, hermano David. No los estaba condenando. Es correcto, David. Pablo no estaba condenando a los que tenían la costumbre, que eran los mismos hermanos de la iglesia. Él no estaba hablando de la iglesia pentecostal, ni estaba hablando de otra iglesia, hermanos. Él estaba hablando de los mismos hermanos que habían creído en Cristo en ese tiempo, porque no había sino una sola iglesia. Ahora es que aparecieron cantidad de organizaciones religiosas donde llevan a los siervos de Dios esclavos. Pablo le hablaba, y dice el hermano David, muchas gracias, él no estaba condenando a los que no se podían congregar. Dicho de otra manera, hermanos y amigos, ahí estaba Pablo señalando a hermanos como el eunuco. Le pregunto a los hermanos de la luz del mundo, sobre todo a los ministros, yo le pregunto, hermano, ¿y en dónde se congregó el eunuco? Porque cuando el eunuco creyó a Jesucristo a través de Felipe, cuando el eunuco se convirtió al Señor, no se convirtió a los apóstoles, no se convirtió a la iglesia a la luz del mundo, no se condenó a ninguna organización, él se convirtió a Cristo. A ver, cuando Felipe lo bautiza, él no sabía nada, y él recibe a Cristo en el corazón, se hace bautizar. Felipe no lo condicionó y le dijo, hermano, ya usted no salga allá hacia esas tierras lejanas donde vivía el eunuco. Ahora usted tiene que quedarse aquí en Jerusalén, hermano, porque aquí en Jerusalén es el único templo para adorar a Dios. En las demás organizaciones no se puede adorar a Dios. Ahora usted tiene que congregarse, hermano eunuco. No, el Espíritu Santo del Señor arrebata a Felipe y el eunuco sigue gozoso su camino, amigos. No hubo ningún condicionamiento, no hubo ninguna prisión, no hubo ninguna manipulación de que el eunuco tenía que quedarse en Jerusalén para adorar a Dios, porque él se convirtió en templo del Espíritu Santo, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo, y donde haya uno o dos o tres congregados en el nombre de Jesús, ahí está el Señor asistiendo, dirigiendo, porque la iglesia de Cristo nunca ha sido dirigida por hombres, no ha sido dirigida por apóstoles. La iglesia de Cristo, hermanos y amigos, siempre ha sido y seguirá siendo dirigida por el Espíritu Santo hasta la segunda venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermanos y amigos. Entonces, en la iglesia de Cristo, amén, hermano Israel, el gozo del Espíritu Santo. En la iglesia de Cristo, a saber, hay dos grupos. Hay dos grupos en la iglesia verdadera de Cristo. Están los que tienen la costumbre de congregarse en las casas, no en templos, no en templos. Hay dos grupos, pero como dijo el hermano David,
El apóstol Pablo no estaba condenando a los que tenían la costumbre de no reunirse. Entonces hay dos grupos en la iglesia de Cristo hoy en día: la espiritual, la iglesia espiritual. Están los hermanos que les gusta congregarse en grandes grupos, pequeños o medianos grupos, en las casas, de hecho quizás en templos, en Babilonias o en sinagogas. Pero hay otro grupo que no se pueden congregar. Pueden haber hermanos de los altos esferas del gobierno, pueden haber hermanos ejecutivos, pueden haber hermanos diplomáticos, pueden haber hermanos de gobierno que no se pueden congregar, pero que aceptaron a Jesucristo. Ese grupo les queda difícil congregarse, pero pueden ayudar a los pobres donde quieran que vayan, dar testimonio del Señor Jesucristo. Pero hay otros hermanos que les gusta reunirse para recibir ayudas. Hay otros que les gusta reunirse para dar ayudas, que hoy en día se ve muy poco. No se ha despertado ese sentir, esa chispa de amor entre muchos. Muchos van a los templos a hacer negocios. A mí me pasó eso mucho, hermano. Hay muchos que van a los templos a hacer negocios, a chismosear, a hablar mal del prójimo, a mirar quién lleva la mejor ropa. Hay muchos que van al templo a enamorar, a codiciar, a adulterar en su corazón. Hay muchos que van al templo a fornicar en su corazón. Hay muchos que van a los templos de hoy en día a cavilar o a maquinar pensamientos perversos en su corazón. No van a adorar a Dios, no van a dar ayuda al prójimo, van a mirar qué beneficio pueden sacar de la congregación. También varios hermanos se vuelven mercenarios del evangelio, van es a que les den, no van a dar, aunque hay unos que necesitan que les demos, hermanos y amigos. Entonces el apóstol Pablo no estaba condenando al eunuco. El apóstol Pablo no estaba condenando al eunuco, porque el eunuco no se pudo congregar. Entendamos eso, hermano Carlos Torres. Lo menciono porque él también tiene mi permiso de mencionarme, y veo que me ha mencionado en sus videos y me gusta escuchar sus videos también, y le doy permiso también de que me mencione, siempre con respeto, porque encuentro que en el hermano Carlos Torres veo que es un hombre de Dios, tiene su manera de pensar y de analizar, ya tiene la costumbre de entender como nos lo enseñaron a nosotros, como yo lo aprendí. Yo le decía a mi hermano Carlos con todo respeto: hermano, yo ya sé lo que usted me va a enseñar, yo ya lo sé, lo supe desde mi niñez, pero ahora enseño la palabra como se debe ser, como debe ser, hermanos, sin manipulación alguna. Entonces, hermanos, hay personas que no se pueden congregar. Hay personas que no se pueden congregar, pero tienen un corazón amoroso, lleno de amor, lleno de misericordia. Mi señora madre no se podía congregar todos los días, ni a veces cada 8 días, porque mi padre manejaba algunos asuntos que la separaban de los templos de la luz del mundo. Mi madre no era de asistir mucho. Cada vez que lo podía hacer, lo hacía. Pero conocí a esa mujer que era un templo, era una llama encendida, llena de amor y de santidad, de pureza. No condenemos, hermanos, no alcemos, no creemos, no levantemos juicios condenatorios con los demás, porque cada persona es un templo del Espíritu Santo, y es allí donde el Señor entra a mirar cómo está ese templo, para Él habitar ahí, en el templo que somos nosotros. ¿Ves, hermanos y amigos? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermanos. Por eso
debe estar limpio, debe estar puro, debe estar perfecto para siempre, estar disponible para Dios. Claro, yo quisiera reunirme con muchos hermanos. Ahora que tengo un conocimiento más amplio de la palabra, yo quisiera reunirme y motivarlos a reunirme, pero realmente para hacer las obras de Dios. Si no lo puedo hacer, ya es voluntad de Dios, ya es disposición de Dios. También eso depende del esfuerzo de cada uno. Pero Dios nos ayude, hermanos y amigos, a continuar con esta labor que estamos desarrollando entre todos, juntos. Entonces, analicemos bien la escatología, la gramática del texto, hermanos y amigos. ¿Cuántas iglesias habían en ese tiempo? ¿De qué grupo era que el apóstol se refería? Él le decía, no dejemos de congregarnos. Ustedes, hermanos, que les gusta congregarse en las casas, síganlo haciendo, y los que tienen la costumbre de no congregarse, hay que orar por ellos. También son nuestros hermanos. También han creído en Cristo Jesús. Los que no se congregan también han creído en Cristo Jesús. Quizás había muchas caravanas en ese tiempo, como lo hizo el eunuco, que era funcionario de la reina de Candace, que estaba sobre los tesoros de esa reina. Entonces era un alto ejecutivo que no se podía congregar, pero ahí llevaba a Cristo en el corazón. Y cuando el Señor venga a la tierra, hermanos, hallará paz en la tierra. Dice la palabra que el uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo, 2 estarán en la ciudad, 2 estarán en la cama. El uno será tomado y el otro será dejado. No van a estar en los templos, porque el templo somos nosotros. Josué Aguilar, Dios le bendiga, mi hermano. Ya va llegando cuando nos vamos a despedir. Déjenme también sus comentarios, mi hermano Josué Aguilar. Paz, gracias y bendiciones para todos ustedes. Amigos y hermanos, Dios les bendiga, una feliz noche para todos. Si les gustó el video, si ve alguna buena interpretación en él, compártalo, amigos y hermanos. No se les olvide también suscribirse a mi canal en YouTube. Bendiciones y abrazos y buenas noches para todos ustedes.